Estamos estudiando el capítulo 2 del libro de Colosenses. Estamos estudiando básicamente lo que se llama la herejía de los colosenses, la herejía. Me parece que es muy importante que estudiemos estos versículos, este capítulo que parece un poquito complejo. La herejía de los colosenses consiste básicamente en tres cosas. En primer lugar, las iglesias bíblicas, las iglesias de los tiempos bíblicos, eran formadas por gentiles y por judíos. Y los gentiles pues no tenían problema de creer en Jesús y de recibir las enseñanzas apostólicas y las enseñanzas que el Señor Jesús había dejado. Pero los judíos sí, los judíos permanentemente querían incitar a los gentiles a observar algunas prescripciones de la ley, y eso es lo que se llama el legalismo. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pablo refuta el legalismo de los judíos que promovían la observancia de la ley en la iglesia de Colosas. Y básicamente él habla de tres cosas. La primera tiene que ver con la circuncisión, el versículo 11. Entonces, los judíos decían: está muy bien recibir a Cristo, está muy bien recibir las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas apostólicas, pero deben circuncidarse como señal de que pertenecemos al pueblo de Dios. Y este grupo de judíos estaban casi en todas las iglesias del Nuevo Testamento, o mejor, en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y Pablo les exhorta en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 2, le dice a los judíos de esta manera. Dice así: guardaos de los perros, le dice a la iglesia de Filipenses, y estos son unos epítetos durísimos. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Les da tres calificativos aquí: guardaos de los perros. Y los perros hace referencia a esos perros salvajes que de repente en jauría atacaban a los viajeros. Y está diciendo que ellos parecen una jauría que atacan a los gentiles que se han convertido al Señor Jesús y los obligan a observar la ley. Igualmente, en el libro de Gálatas, la esencia o el propósito del libro de Gálatas es enfatizar acerca de la salvación por fe y no por medio de las obras de la ley. Entonces, este grupo está aquí en la iglesia diciendo: tienen que circuncidarse, tienen que observar la ley. Y en la iglesia de Colosas también, aparte de enseñarles pues la obligación de circuncidarse, les enfatizaban que deberían guardar el día de reposo, el día sábado. Y en tercer lugar, abstenerse de alimentos, de algunos alimentos que estaban prohibidos en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento, después de Cristo, se entendía, el Señor Jesús los había limpiado. Eso lo estudiamos la vez pasada. El segundo problema, la segunda herejía de la iglesia de Colosas, era el misticismo. El misticismo era la búsqueda de una comunión más profunda con Dios de manera directa. Era tratar de acercarse a Dios de manera personal por medio de la intuición o por medio de la iluminación interna, fíjese. Y claro, cada persona en el misticismo podía tener su experiencia personal con Dios muy particular, y no había normas y no había reglas,
pues, hermanos, no, por ejemplo, no era tenida en cuenta la Biblia, la palabra de Dios, y era pues muy difícil discernir si una visión, un sueño, una revelación que tenían esos hermanos era de Dios o no era de Dios. Y en este movimiento del misticismo hizo mucho daño en la iglesia cristiana, hermanos amados. Por ejemplo, estaba leyendo un poquito sobre los santos de los últimos días y cómo su fundador, José Smith, tuvo una revelación en la que él cuenta que vio al Padre y vio al Hijo. El Padre le dijo al profeta, porque José Smith era un profeta, al profeta José Smith le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. y le ordenó en ese encuentro que supuestamente José Smith tuvo con el Padre, le ordenó fundar la iglesia de los santos de los últimos días. Esas revelaciones y esas visiones y todas esas cosas, pues no hay una manera de reglamentarlas y no hay manera de decir que realmente son experiencias reales. Aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, dice que la palabra enseña que más bien son asuntos de la imaginación, de la mente, producidas por la mente carnal. Hermanos amados, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, se dice de Elena de White que tuvo 2000 visiones, la fundadora de los adventistas, 2000 visiones, también una profetisa ella. Y podríamos decir de otros profetas como David College y otros, muchos más, hermanos amados. Y el tercer problema doctrinal en la iglesia de Colosas era el ascetismo. Entonces eran tres problemas graves, ¿no es cierto? Uno era el legalismo, el querer que se observara la ley. Número 2, el misticismo, y se incitaba a la gente a tener revelaciones especiales de Dios, y quienes no tenían esas revelaciones especiales de Dios entonces no eran espirituales. De los más espirituales eran esas personas que tenían esas experiencias sensoriales. Y el tercer problema era el ascetismo. El ascetismo tiene que ver con privarse de todo tipo de placer, de privar el cuerpo de todo tipo de placer. Y era una filosofía griega que enseñaba eso. El estoísmo, por ejemplo, hermanos amados, ellos decían que, por ejemplo, Pitágoras y Platón decían que el cuerpo era la cárcel del alma, la prisión del alma, y entonces había que liberar el alma. ¿Y cómo se liberaba el alma? Sometiendo el cuerpo a rigurosa disciplina. Por eso aquí en el versículo 23 dice, versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejen ni gusten ni aun toques en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, de humildad y duro trato con el cuerpo. Entonces ellos decían: la carne es mala, la materia es mala. Entonces, para tener una mejor comunión, una mejor relación con el Señor, hay que debilitar la carne para que el alma se fortalezca. Y era un movimiento, pues, hermanos, herético. Por ejemplo, ellos decían: hay que dormir poco, hay que someter el cuerpo a experiencias de dolor. Entonces ellos se acostaban
sobre hormigas, se acostaban en un hormiguero para ser picados por las hormigas y de esa manera debilitar el cuerpo. O se acostaban sobre ortigas o pedían que alguno los golpeara su cuerpo con ortigas y cosas así hacían ellos para debilitar el cuerpo. Ellos estaban aquí inmersos en la iglesia de Colosas, enseñando esa doctrina, enseñando esas filosofías, hermanos amados, herética. El ascetismo era privar el cuerpo entonces de todo placer y de todo deleite y someterlo a una disciplina rigurosa para que el espíritu se fuera exaltado. Y esa filosofía, hermanos, entró en el cristianismo, entró en el budismo, entró en el islam. Es decir, esa filosofía permeó esas grandes religiones, hermanos, del mundo. Y fíjese que en el cristianismo hizo sus efectos. Por ejemplo, encontramos a uno de los santos canonizados de la Iglesia Católica, se llamó Simón de Estilita. Se llamó el padre del desierto, porque él se fue al desierto, se alejó de la civilización, de las ciudades y se fue a vivir en el desierto. Inicialmente vivió en una cisterna, es decir, en un hueco, como en un pozo donde se extraía agua, pero ya seco. Vivió algún tiempo ahí y luego fue a vivir a una cueva. Y en vista de que él no quería tener contacto con el mundo para purificar y santificar el alma, porque si tenía contacto con la gente del mundo, pues se contaminaba. Entonces, en vista de que a la cueva y a la cisterna algunas personas lo visitaban, entonces Mao mandó construir una columna con una plancha sobre esa columna de espesor como de 6, 7 metros. Y vivió en esa columna, hermanos amados, 37 años hasta que murió. Y ese es un santo de la Iglesia Católica, fíjese usted. Y usted lo puede buscar la biografía en internet, se llama San Simón de Estilita y tiene un día especial que se observa, un día de los santos en el año que se observa, el día de Simón Estilita. Hay otro santo, San Antonio de Abad. Él se fue a los montes, él era el padre de los ermitaños entonces. Había un desfile de personas que se iban a las montañas y que se alejaban del mundo para santificarse. San Antonio de Abad es la figura primera de lo que es un monje. Tuvo varios discípulos él y varios monjes que se fueron a las montañas a vivir de manera solitaria, a privarse de vivir en medio de la gente. Y fíjense ustedes, hermanos amados, de ahí nacen los monasterios, ¿no? Los conventos, de esta idea filosófica, porque los conventos ni los monasterios nacen de enseñanzas bíblicas de ninguna manera. Es más, la Biblia combate ese tipo de ascetismo, porque la Biblia dice que nosotros debemos ir por el mundo y predicar el Evangelio. Dice la Biblia que debemos vivir en medio de este mundo lleno de pecado y dar testimonio de que somos de Cristo, no apartarnos, no aislarnos del mundo. Esa costumbre, esa filosofía y esa doctrina de aislarse de la civilización, irse a monasterios y a conventos, hermanos amados, tiene que ver con el ascetismo. Y por ejemplo, el ascetismo también tuvo que ver con el budismo. El fundador del budismo se llamó Siddhartha Gautama. El Buda quiere decir el iluminado. Y Buda igualmente
era una persona, hijo de un rey, él era un príncipe, tenía mucho dinero. Él renunció a su posibilidad de ser rey y a su dinero y se fue por las calles mendigando, renunciando, todo bien, como un mendigo. Y después de eso vio que no le satisfacía plenamente el torturar su cuerpo y su condición de esa manera. Entonces se fue a una montaña y vivió como ermitaño en esa montaña. Hermanos, de ahí nace el budismo. Y hay otras maneras como se castiga el cuerpo, pensando que castigando el cuerpo se purifica el cuerpo y uno tiene mayor comunión con Dios. Fíjese esas cosas en la iglesia, esas enseñanzas en la iglesia de Colosas eran gravísimas y no se podían aceptar. Esas corrientes eran corrientes griegas muy fuertes y de observancia, pues en todas estas comunidades religiosas, hermanos amados. Había el grupo de los flagelantes, los que se golpeaban y golpeaban el cuerpo hasta sangrar. Incluso habían los mutiladores del cuerpo que se cortaban con cuchillos, iban en procesiones y se cortaban con cuchillos y a veces hasta miembros de su cuerpo se cortaban para producir dolor en el cuerpo y someterlo a vituperio, hermanos amados. Miren, hoy tenemos vestigios de esa filosofía, de esa doctrina del ascetismo. Por ejemplo, el celibato es una forma de ascetismo. El celibato es renunciar a la posibilidad de casarse, de tener una familia, de tener un hogar, de tener una pareja. Es renunciar a eso para someter el cuerpo y sus pasiones del cuerpo, supuestamente para someterlas y purificar el alma. Esa es una cosa gravísima, hermanos amados. Cuando la Biblia dice que el obispo debe ser esposo de una sola mujer, el ascetismo nace, el celibato nace en esa costumbre, hermanos, o en esa filosofía enseñada por el ascetismo. Mire, fijémonos más adelante en 1 Timoteo capítulo 4, que el ascetismo o los que enseñan el celibato están enseñando una doctrina herética, una falsa doctrina. Y miren los términos en que Pablo habla contra esas personas que promueven el ascetismo. Versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos, algunos apostatarán de la fe, es decir, dejarán algunas verdades fundamentales de la palabra de Dios, escuchando espíritus engañadores, es decir, escuchando a predicadores carismáticos y a doctrinas de demonios. Y la llama doctrinas de demonios, hermanos. Tremendo. Dice, y luego que explica qué doctrinas de demonios son esas. Dice, por la hipocresía de mentirosos, aquí lo llama mentirosos los que enseñan eso, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Fíjese, prohibirán casarse. Y lo llama a esas doctrinas de demonios, y llama a esos predicadores y a quienes promueven eso, hipócritas y mentirosos. Terrible los epítetos que usa el apóstol ahí. Y luego dice, y mandarán a abstenerse de alimentos, como pasaba aquí en la iglesia, que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Es decir, los que hemos conocido a Cristo, ya no nos sometemos a estas leyes, hermanos queridos. Ahora, nosotros en la iglesia cristiana también tenemos una forma de ascetismo. ¿Sabían ustedes? El ayuno es una forma de ascetismo, privarse uno de alimento para tener un tiempo con el Señor. Y eso puede ser mal entendido, hermanos amados. Uno puede pensar
que uno va a hacer un periodo de ayuno renunciando y golpeando a su cuerpo, pasando un tiempo sin alimento y algunas veces 8 días, 15 días, algunos un mes, algunos hasta 40 días. Para que con ese ayuno uno consiga de Dios algún favor. Cuando uno hace un ayuno, pensando en que uno puede conseguir con el ayuno un favor de Dios, es como si uno está creyendo que puede uno comprar un favor de Dios con un sacrificio. Hermano amado, con el ascetismo no se pueden comprar cosas. Ahora, el ayuno es correcto ayunar, está muy bien ayunar. Cuando uno hace el ayuno con el fin de estar en la presencia del Señor y se priva de alimento para que el alimento no estorbe el tener mejor comunión con Dios. Y de hecho, algunos entienden mal, hermanos amados, el ayuno. Cuando alguna vez en el año, vienen romerías a Mariquita, a la iglesia de la ermita, y yo subo en mi bicicleta haciendo mi ejercicio diario hacia la parroquia. Encuentro romerías por el camino, de personas que vienen caminando desde el Fresno. Y algunas vienen con niños cargados y han gastado 5 horas caminando a pie aquí, pagando una penitencia. Ese duro trato del cuerpo, se cree que eso produce algún efecto espiritual, que no es más espiritual si somete su cuerpo a esas cosas. Eso es lo que está combatiendo el apóstol Pablo aquí, diciendo acerca de ese duro trato del cuerpo, hermanos queridos. Y entonces él argumenta 3 cosas. A los que promueven el ascetismo en la iglesia de Colosas, él argumenta 3 cosas. Versículo número 20. En el versículo 20 está la primera. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Si pues habéis muerto con Cristo, es decir, si habéis recibido a Cristo en el corazón, si habéis nacido de nuevo, en otras palabras, si ustedes, y lo hacen de una manera sarcástica, si habéis conocido a Cristo, es decir, tengo la duda de que hayan recibido a Cristo. Si abrazan estas doctrinas, si aceptan estas enseñanzas, pues fácilmente uno piensa, no han conocido al Señor. No se han convertido a Cristo, hermanos amados. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y fíjese aquí cómo llama a la enseñanza del ascetismo, del legalismo y del misticismo. Lo llama rudimentos del mundo, ¿cierto? Y al decir rudimentos del mundo está hablando del origen de esos rudimentos o de esos mandamientos o de esas exigencias. Dice que son del mundo, no vienen de Dios, vienen del mundo. Luego, quienes observan esas cosas igualmente son mundanos porque están observando mandamientos y requerimientos del mundo, de este mundo. Porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Es decir, ¿por qué como si estuviéramos teniendo un estilo de vida de este mundo? Nos sometemos tales a cosas como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Número 2, el segundo argumento de Pablo para combatir el ascetismo y lo llama, versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Lo llama mandamientos y doctrinas de hombres. Hermano, si estos son mandamientos y doctrinas de hombres, ¿cierto? El celibato, por ejemplo, es un mandamiento de hombre, es una doctrina de hombres. El mandamiento fue instituido por Alejandro II, el Papa Alejandro II. No es una enseñanza bíblica, son mandamientos de hombres.
inventos de hombres. Y esto se cree que con ello se pueda ser salvo, o se pueda ser más santo, se pueda ser más limpio, o se pueda agradar a Dios. Y están equivocados quienes piensan de esa manera. Luego dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Eso quiere decir, pues las personas, los ascetas, por lo menos en ese tiempo, eran admirados. Los ermitaños eran admirados. Buda, que se fue y renunció a su riqueza y su posibilidad de ser rey, era admirado y luego tuvo seguidores que admiraban su filosofía y su doctrina a tal punto que pudo fundar su religión, que hoy es una religión que miles la profesan, hermanos amados. Sí, eso tiene reputación, es decir, en sabiduría humana. La concepción de algunos es una concepción de alabar a esas personas que renuncian a ciertas cosas, pensando que con eso pueden agradar a Dios. Dice, en humildad y duro trato con el cuerpo. Y el tercer argumento es que no tienen poder contra los apetitos de la carne. Versículo número 23, la parte B. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El ascetismo no tiene valor, no tiene poder para limitar la carne. Fíjese, los ascetas decían, tenemos que golpear la carne, tenemos que debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Y Pablo dice, no, ustedes pueden hacer todo eso, pero la carne no se puede debilitar con el ascetismo, privándose de ciertas cosas y sometiendo el cuerpo a una disciplina rigurosa. No se puede, eso no es posible. No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Por ejemplo, les pongo este ejemplo y me van a perdonar que sigo trayendo este ejemplo del celibato. Pues el celibato el celibato en ninguna manera tiene un efecto contra las pasiones de la carne. Por lo contrario, el privarse de un gozo perfecto y legal ha llevado a la degeneración de la pediastra, del homosexualismo, de todas esas depravaciones que se ven en quienes promueven ese tipo de ascetismo. Y eso es lo que dice Pablo, eso no sirve, eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Gálatas 5:16 habla acerca de la carne y de los apetitos de la carne. Dice la Biblia, dice Gálatas, que está después de Corintios, en el capítulo 6, dice así: manifiestas son las obras de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas, y luego empieza a enumerar las obras de la carne. Aquí dice, hay una lucha entre el espíritu y la carne. La lucha no es la lucha del ascetismo para limpiar el cuerpo, es el espíritu que obra en mí, y en la manera en que yo fortalezca la obra del espíritu y permita que la obra del espíritu se fortalezca en mí, entonces la carne y las pasiones de la carne van siendo debilitadas, hermanos amados. Y bueno, la Biblia habla de nuestro cuerpo, fíjese, habla de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Veamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Este pasaje nos dice que en ninguna manera nosotros debemos someter nuestro cuerpo a esos tratos y a ese desdeño
que más bien nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Efesios 6:20. 1 Corintios 6:20. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que está fuera, que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso yo lo debo cuidar, ¿cierto? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, en este caso y en este contexto, fornicar, porque mi cuerpo es del Espíritu Santo, es de Dios, y templo del Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, el cual y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Efesios capítulo 6 dice de la siguiente manera, 6 versículo 28, 6 versículo 5, Efesios 5, 28. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, que dice que uno sustenta y cuida su carne y cuida su cuerpo. Entonces está en estos versículos combatiendo esa doctrina, hermanos amados, del ascetismo. Ahora, alguno podrá decir, bueno, pero Pablo allá en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice de la siguiente manera, dice: sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, no, pero yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero eso no tiene que ver nada con el ascetismo. Lo que Pablo está diciendo aquí, podríamos leer, por ejemplo, el versículo 25 para tener un poquito más claridad del contexto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando de los deportistas. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, yo no me dejo gobernar por las pasiones de mi carne. Yo lucho contra esas pasiones y yo someto a mi cuerpo a vencer esas pasiones, hermanos amados. Y claro, hermanos, nosotros debemos tener una lucha contra las pasiones y contra la tentación y enfrentarla, hermanos amados. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo número 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de vosotros sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado. La lucha no es contra nuestro cuerpo en sí, nuestro cuerpo físico en sí, ni someter nuestro cuerpo físico al ascetismo, sino las pasiones, combatir las pasiones de nuestro cuerpo. Hermanos amados, en oración y en clamor y con el don del dominio propio. Que el Señor bendiga su palabra. El próximo miércoles entramos al capítulo 3 de Colosenses capítulo 3, y que el Señor